Y es difícil elegir un problema integrador final, de hecho, si se quiere, no lo hemos elegido, pero hemos traído un problema que en general al alumno lo posiciona de alguna forma u otra, tratando de, si se quiere, dejar de lado todo lo aprendido y encararlo por algún camino que nada tiene que ver con la mecánica, que nada tiene que ver con la cinemática y que nada tiene que ver con la ciencia. Porque eso ocurre muchas veces. El alumno es muy difícil que deje de lado la intuición, el sentido común, esa, digamos, viveza y tratar de decir, no, acá realmente no, me están pidiendo algo que no tiene nada que ver con la cinemática, que no tiene nada que ver con la física, yo voy a mostrar todo lo que sé y lo voy a aplicar de otra manera. Y no es así, nunca podemos olvidar la mecánica, o sea, el camino es la mecánica, el camino es la ciencia, no hay otro camino para estudiar la naturaleza. Entonces hemos traído este problemita que, como es costumbre, lo vamos a leer al principio, después lo vamos a encarar a la resolución y vamos a tratar de, con Esteban, resolverlo en conjunto. Resolverlo en conjunto y hacernos preguntas que tal vez el alumno se podría estar haciendo en el momento de la resolución. Lo voy a leer y se van a dar cuenta un poquito de por qué quise decir esto, de que el alumno se ve tentado, si se quiere, a aplicar otras técnicas cuando no hay otras técnicas. El problema dice así. Imaginemos un río. El problema viene con un dibujito. Imaginemos un río de orillas paralelas. No esos ríos sinuosos, sino un río de orillas paralelas. Entre las cuales hay una separación L. De orilla a orilla hay una separación L. Y la velocidad de la corriente es U. La velocidad de la corriente respecto de tierra es U y es dato. Y es uniforme en todo el ancho del río. Es decir, tenemos una velocidad de corriente uniforme, importante para lo que es encarar este problema. Esta es la situación. El problema dice, ¿con qué velocidad mínima, constante respecto del río, debe navegar un bote para que, partiendo del punto A de la orilla, finalice en el punto B de la orilla opuesta, según lo que indica la figura? Entonces fíjense que es un problema en donde hay muchísima información. Y es claro lo que pide. Y sin embargo, no es tan fácil de resolver este problema. Y tampoco es tan fácil de interpretar los resultados de este problema. Porque a veces es más importante, cuando uno llega a un resultado, tratar de interpretarlo y tratar de ponerlo realmente en el marco del problema y darse cuenta si realmente es un resultado posible. Porque a veces uno puede equivocarse. Pero uno puede equivocarse si siguió el camino racional. Uno no puede equivocarse si siguió un camino que no es el racional y que no es el que dicta la mecánica. ¿Y por qué decimos que este problema tiene de alguna forma u otra esa idea de tentar al alumno? Y porque este problema de alguna forma u otra marca este cruce. El alumno enseguida quiere empezar a, digamos, a pensar, a intuir, a reflexionar y a decir, bueno, mira, y empieza a darle un marco que nada tiene que ver con el de la ciencia. Nosotros acá con Esteban le hemos marcado un camino. Un camino que debe seguirse para resolver cualquier problema de cinemática. Y el cual yo no me animo ni siquiera a abandonar. Entonces, ¿cuál es la primera parte de ese camino? La primera parte de ese camino es hacer un boceto en donde realmente, o una representación, en donde realmente se ponga todo lo que está contenido en este enunciado. Y hay mucho en este enunciado que no está en este dibujo. Este es el dibujo que nos dio quien planteó el problema. Pero a su vez nos dio el dibujo y el enunciado. Y acá tenemos en este enunciado muchos puntos a tener en cuenta que son realmente importantes. Entonces vamos a irlos poniendo un poquito con Esteban acá los puntos. Fíjate, yo te lo voy a leer, Esteban, a ver vos qué te parece, y vamos a ir dándole un marco. Fíjate un poquito, dice, imaginemos un río de orillas paralelas, separadas una distancia L. Y que la corriente es uniforme a lo largo de todo el ancho del río. Hasta ahí aparentemente no tenemos nada por agregar. Ahora dice, ¿con qué velocidad mínima constante respecto del río? ¿Cómo podríamos escribir esa velocidad mínima constante? Aunque sea, no digo representarla, pero ¿cómo podríamos escribirla racionalmente? Bueno, ¿Qué te vamos parece? a tener que respetar las variables y la forma de escritura que teníamos para las velocidades relativas. Exactamente. Vamos a tener que escribir que la velocidad
del bote. del bote respecto del río, ¿sí? Va a ser un vector y por lo tanto vamos a tener que escribirlo en coordenadas. Bien, y bueno, de alguna forma esa información está contenida en la consigna, porque nos da pie a que hay una velocidad asociada al bote con respecto al río. Exactamente, pero aparte fíjate, Esteban, que es muy importante que el problema hace referencia a que vamos a tener aparentemente que encontrar muchas velocidades, hay muchas velocidades que solucionan el problema, aparentemente. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis, a ver si te parece a vos. Hay muchas soluciones que resuelven el problema, pero el problema nos pide, de todas las que solucionan el problema, una, que sea la mínima. Y si a nosotros nos habla de la velocidad mínima, Esteban, ¿de qué parte de estas componentes, o a qué se refiere con la velocidad mínima? ¿Qué es lo que vos entendés por velocidad mínima? Y por velocidad mínima, la velocidad más baja posible que me permitiría hacer ese cruce, teniendo en cuenta, obviamente, que hay una velocidad de corriente que me va a arrastrar. Ahora, vos, Esteban, ¿te parece que me está haciendo referencia a esta componente que sea mínima, a esta componente, a qué? Obviamente estamos hablando de un vector. Por lo tanto, vamos a tener que definir las dos componentes genéricas que van a definir este movimiento. Así que le vamos a dar a esta componente una variable W. Bien. Y a esta le vamos a dar una variable B, por ejemplo. En X y en bien Y. genéricas, obviamente bien genéricas, pensando en un bote que sale de este punto en alguna dirección de todas las posibles. Por eso quedan generalizados dos componentes posibles. Perfecto. Ahora, otra cosa más. Yo creo, a ver si por ahí, al hablar de velocidad mínima, lo que yo voy a tener que encontrar es el valor mínimo del módulo de este vector, ¿no es cierto, Esteban? No, por supuesto. O sea, de alguna podemos forma encontrar las componentes o el módulo. el módulo, Es pero decir, básicamente podemos estar hablando de módulo del vector bote respecto del río. ¿Sí? Que Mínimo. sería, obviamente, mínimo. mínimo, que va a estar formado por un W mínimo y un B mínimo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, este cálculo tendría que ser la raíz cuadrada Bien. de un W mínimo al cuadrado más un B al cuadrado mínimo también, para este caso. Muy bien, para este caso. ¿Qué es lo que queremos calcular? Ahora bien, Esteban, otra cosa. Vos fíjate que nosotros pusimos velocidad del bote respecto del río. Un remero, cuando rema respecto del río o respecto de tierra. ¿Cómo sabés? Eso es algo que Y siempre eso- el alumno... eso, claro, que eso es hace algo que al confusión. alumno le presta una confusión. Bueno, ¿Cómo es la obviamente, cosa y para esta? mí y para cualquiera que observe la situación desde arriba de la canoa, de arriba del bote, lo que le va a interesar es la velocidad que tenga respecto del río, que es la velocidad que uno va viendo pasar el agua al lado de uno. Ahora, para alguien que observa la escena desde tierra, obviamente esa velocidad no la va a ver tan directamente, lo que va a ver es la velocidad que tiene ese bote respecto a su punto de referencia en tierra, que para eso se le va a tener que sumar la velocidad que tiene la corriente. Obviamente, esa es la gran diferencia para un observador en arriba del bote. Aparte, mira, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? En general los remeros practican, sobre todo los remeros que compiten, ¿no es cierto? Obviamente. Y practican normalmente en aguas calmas, o sea, Exacto. en canchas de remo, Exacto. que se denomina. Y el remero, el remero rema digamos, y se cría toda su vida remando respecto del río, que es su medio. Si el río se mueve, bueno, bienvenido sea si se mueve para el mismo lado que él quiere ir. Pero él rema respecto del río y ese entrenamiento que tiene le permite desarrollar una velocidad de remada respecto del río. Si la corriente ayuda, bienvenido sea, pero él rema siempre respecto del río. Por eso es lógico que acá se hable de la velocidad del bote respecto del río, que es la velocidad que desarrolla ese bote, ya sea con un remero o a motor, pero respecto del río. Ese es su medio. En general el alumno tiende a confundir esto. Ahora bien, fíjate que dice que hay que unir el punto A y el punto B. O sea, que el punto A, ¿no te parece a vos que esto sería un tiempo Inicial, inicial? obviamente, O sea, me a partir está de- dando un tiempo inicial. O sea, ¿por qué no Claro. le ponemos Vamos tiempo a- cero, vamos ¿no a es cierto? referenciar un tiempo inicial Claro. 0 Y aquel y acá vamos a hablar de un tiempo T. B de llegada, que es justamente el punto donde va a llegar la partícula. Exactamente. ¿Qué le faltaría a esto, digamos, ya para darle un marco de análisis, digamos, Y a este con boceto? todo lo que hemos marcado, Sí. con las componentes, lo que nos quedaría es definir un sistema de referencia. Por eso, hay que definir un sistema de referencia. No podemos encarar la resolución si no tenemos un sistema de referencia. Así que, y el sistema de referencia tiene que ayudarnos a la solución. Nosotros tenemos que ser parte. Entonces, ¿qué sistema de referencia Y el tomaríamos? más lógico para este ejercicio sería tomarlo en el punto de partida y respetar positivo en la dirección del río y positivo hacia arriba, dadas las condiciones. Un sistema posible para este caso. Bueno, tomemos Bien, ese, lo por vamos favor. a tomar. Vamos a tomar Así ese. que vamos a marcar acá un eje más Y y un eje más X como sistema de referencia y con un origen en el punto de partida A. Bien, de esa forma, bueno, obviamente las componentes y los signos que puedan llegar a tener estas dos componentes me van a marcar una serie de valores y de direcciones en ese sistema de referencia. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces, hemos cumplido con la primera premisa, que es
hacer un gráfico, un boceto. O sea, fíjense que de alguna forma u otra en el problema ya venía armado el gráfico, venía armado el boceto. Pero le faltaban datos que tenían que ver con la consigna. Fíjense que nosotros a los datos que le hemos agregado, les agregaron los tiempos básicamente y le agregamos los ejes del sistema de referencia. O sea que ahora estamos en condiciones de ir al segundo paso, que es tratar de escribir ecuaciones de movimiento o tratar de escribir ecuaciones que nos permitan precisamente estudiar el movimiento de una forma racional. Este sistema de referencia, porque a mí no me quedó claro, este sistema de referencia que vos adoptaste, ¿en qué punto, o digamos, de dónde está visto este sistema de referencia? Claro. Obviamente acá tenemos dos sistemas de referencia en juego. El canoero, el bote en sí mismo, que es el que avanza a través del río, que podría ser un sistema de referencia válido, y el de tierra. Nuestro sistema de referencia para estudiar la unión entre el punto A y B, que es lo que vemos desde tierra, lo vamos a plantear desde tierra. Ese sistema está basado en tierra. O sea que A es tierra. Exactamente. Porque es bastante lógico, Esteban, que sea tierra, creo yo, porque el punto A, del cual parte, está en tierra, y el punto P al cual llega está en tierra. Entonces, sería muy complejo plantear un sistema de referencia móvil con el remero. Entonces, a ver, Esteban, si el punto A está en tierra y el punto B está en tierra, a ver, ¿qué ecuación de movimiento respecto de la velocidad podríamos escribir? A ver, ¿cómo podríamos Lo primero que tenemos que ver en este problema Bien. es que estas velocidades definidas anteriormente están basadas entre el bote y el río. Bien, ahora necesitamos saber cómo se ve este bote con respecto a tierra, que van a ser los dos puntos a unir. Entonces vamos a tener que definir una velocidad del bote respecto de tierra. Bien, y si usamos la relación de velocidades relativas, la forma de obtener esta velocidad, que dicho de paso no fue dada como dato, sería a través de la suma de la velocidad del bote respecto del río, más la velocidad del río respecto de tierra. ¿Sí? La suma de estos dos vectores me terminaría dando la velocidad que tiene ese bote. Estos vectores en parte, este ya lo definimos porque sabemos que acá va a estar nuestra incógnita, así que acá tendríamos omega y b. Y la velocidad del río respecto de tierra es una información que está dada en la consigna. ¿Sí? Es una velocidad que ya la sabemos. Es justamente el dato u del problema, que está todo dirigido en nuestro sistema de referencia en el eje x positivo, así que quedaría u punto y coma 0. Esto nos termina diciendo que el bote visto desde tierra va a tener dos componentes. Una componente que es la velocidad propia con respecto al río en el eje x más la velocidad de la corriente. Y en el eje y solamente va a gobernar la velocidad que tenga el remero respecto al río en el eje y. Bien, esta es básicamente la velocidad. Esta es una ecuación que podemos plantear porque obviamente conocemos la relación entre las velocidades relativas. También sabemos que este objeto se va a mover tanto en el eje x como en el eje y a velocidad constante. Ahora, una cosita, Esteban. ¿No? Que yo veo a los alumnos en general, este tipo de problemas los asustan porque no hay datos. O sea, los datos que quiere ver el alumno son datos palmarios. O sea, al alumno le gustaría ver que estos fueran 10 metros, al alumno le gustaría ver que estos fueran 100 metros. Y si bien los datos no están dados de esa forma, los datos están, porque ese dato, L es dato, U es dato, ¿no es cierto? No tenemos los tiempos de datos. Fíjense que acá el problema de ninguna manera me dice cuánto tiempo va a tardar el remero. Lo que me dice es que la velocidad sea mínima. Y nosotros agregamos dos variables acá, dos variables que no estaban implícitas en el problema, que son W y B, porque lógicamente esto forma parte de la incógnita que nosotros tenemos que calcular, que es la velocidad del remero. Ahora bien, fíjate, Esteban, ¿no es cierto? Yo creo que llegado a este punto es bueno mostrarles a los alumnos que algo que ellos en la intuición tienen es que el río lo ayuda al remero a ir en la dirección de las X, porque desde tierra, visto desde tierra, este remero pasa con una velocidad en X que tiene, digamos, por un lado en cuenta cuál es su capacidad de remar respecto al río, que es W, y por otro lado tiene en cuenta cuál es la velocidad de la corriente. Es decir, en el caso particular que la velocidad de la corriente sea 0, lógicamente el remero en X solamente va a tener su contribución en su capacidad de remar. ¿Estamos de acuerdo, Siguetti? Bueno, perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora, Esteban? Y claramente acá falta un planteo, ya que está asociado el tiempo, ¿no? Obviamente como una variable importante, tenemos que plantear ecuaciones de cinemática. Y dado que la consigna ya confirma que lo quiere hacer a través de una velocidad constante, vamos a plantear ecuaciones de MRU tanto en el eje X como en el eje Y. Es decir, en lo que respecta al eje X, con respecto al eje X, una ecuación en ese sistema de referencia válida sería decir que la distancia S va a ser cubierta desde tierra por esta velocidad, que es W más U, en un tiempo T. ¿Sí? Esta sería la ecuación horaria para el movimiento en el eje X. Y en el eje Y también tendríamos la ecuación de un movimiento a velocidad constante, pero en este caso tenemos que cubrir la distancia L, con la velocidad T. ¿Sí? Estas son dos ecuaciones horarias, una para cada eje
válidas para los datos que tenemos, que son las distancias S y L, la velocidad, y quedan como incógnita el tiempo y las velocidades del bote respecto del río. ¿Está claro? A ver, Esteban. Estas ecuaciones obviamente son muy simples por lo que vemos y es muy tentador vincularlas eliminando el tiempo a través de una división. Porque lógicamente tiene que llegar en el mismo instante de tiempo, tiene que haber recorrido ese y tiene que haber recorrido él. O sea que el tiempo, lógicamente... La independencia de los ejes no implica que el tiempo sea único para los dos sistemas. Ahora bien, podríamos ir en el camino de dividirlas para encontrar alguna relación interesante entre las velocidades y las distancias que tienen que cubrir, independizándonos de alguna manera del tiempo. Si hacemos una división de las dos, esto queda muy simple, queda S sobre L y nos queda sobre B, en este caso simplificando el tiempo para ambos casos. ¿Sí? Es una relación muy sencilla, que de alguna manera, si la miramos con cuidado, tiene toda la pinta de ser la expresión de una pendiente. Bien, este S sobre L justamente no es otra cosa que la pendiente de la trayectoria que esperamos ver desde tierra para unir los dos puntos. O sea, de alguna forma u otra está marcando este ángulo. Exactamente, exactamente. Y fíjate que es interesante lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo, Esteban. A ver. Un punto, o sea, nosotros muchas veces hemos hecho hincapié en lo siguiente. Siempre cuando uno de alguna forma u otra va obteniendo algún resultado, llevarlo a situaciones extremas en donde nosotros podamos de alguna forma u otra verificar ese resultado. ¿Qué situación extrema sería en este caso particular interesante analizar para ver si este resultado es correcto? Y lo más lógico sería pensar qué ocurriría si el río no tuviese corriente, que esa velocidad sea cero. Entonces fíjate que esto nos llevaría a que las condiciones para que el remero pueda cubrir esa distancia es que haya la misma relación entre las velocidades con respecto al río como son las relaciones entre las distancias que tiene que cubrir. O sea que tiene que nadar tiene que remar en esta dirección. Y en esa dirección. La única forma de unirlo, si el río no se mueve, tiene que remar en esta dirección. Ahora, eso no quita que tengo toda una familia de velocidades en X y en Y que me dan, digamos, esta dirección. Porque lógicamente acá, por ejemplo, cumpliendo esto, tengo toda una familia de velocidades omega y B que me dan esta dirección. O sea, que con esto lo que estoy queriendo decir es que podría remar más rápido o más lento, pero lo importante es que lo haga en esta dirección. O sea, el módulo de la velocidad podría ser totalmente distinto. Conservando esta relación, ¿no? Siempre hablando cuando no haya velocidad en el río. Es decir, podríamos cubrir la distancia con una infinita variedad de velocidades posibles, desde un valor muy alto hasta un valor muy chico de velocidad, pero respetando estas condiciones llegaríamos siempre al punto B. ¿Te parece, Esteban, que ahora Bien, con este breve análisis podemos ir al próximo punto que es tratar de encarar la solución del problema? Vamos a ver si podemos encontrar una velocidad del bote respecto del río general. Exacto. Y luego ver qué herramientas tenemos para minimizar esa función y obtener un mínimo. Bien, encontrar un mínimo de esa función. Bueno, vamos con eso entonces. Bien. Hemos puesto un poquito en limpio los resultados que hemos obtenido. Por un lado, acá este resultado, simplemente esta es de alguna forma u otra el módulo de la velocidad que tenemos que hallar y de la cual tenemos que encontrar el mínimo. Y este sí, el resultado importante que hemos obtenido, en donde de alguna forma u otra nos vinculaba a una dirección. Así que vamos a hacer, Esteban, ahora. Y mira, acá lo que podemos llegar a hacer es tratar de encontrar una expresión de cómo esta velocidad depende de las variables en juego. S, L, ¿bien? Perdón, no, pero Sí. en realidad S y L son datos. Exactamente. O sea, ¿cómo depende? Obviamente, estamos hablando de las variables W y B, que son las dos variables en juego. Claro, pero acá tengo dos variables, entonces, pero acá yo tengo dos variables, o sea, yo acá tengo una expresión, acá tengo otra expresión, acá tengo dos variables, acá tengo dos variables. La idea es poder llevarlo en función de una sola variable, ¿no te parece? Es decir, poner esto en función de una de las dos variables, cualquiera de las dos. Perfecto. Ninguna de las dos, digamos, tiene más importancia. Vamos a buscar para la que sea nosotros. más fácil de despejar de allá. Y lo más simple de despejar en esta expresión sería, fíjate, W. W, bueno. ¿Sí? Nos quedaría S sobre L por B menos U es igual a W. Perfecto. Bien. Y ahora le insertamos. Y ahora le insertamos justamente dentro de esta expresión. Si la miramos un poquito, lo más acorde sería sacarnos de encima esta raíz, también así no trabajamos con una raíz cuadrada. Es cierto. Y en realidad trabajar con el cuadrado del módulo de la velocidad. Exacto. Bien. Bueno, esta expresión nos terminaría quedando, si lo despejamos, de la siguiente forma. Nos quedaría S sobre L por B, bien, menos U al cuadrado más B. Más B cuadrado. Más B cuadrado. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ahora habría que hacer el desarrollo de esta expresión y ver hasta dónde llegamos. Pero lo importante, antes de hacer el desarrollo, que es un problema algebraico, es que fíjense que hemos logrado expresar
término que me representa básicamente el módulo de la velocidad del remero o el módulo de la velocidad al cuadrado del remero, que para el caso es lo mismo, en función de una única variable, una única que no la conozco, que es B. O sea, acá tengan en claro que yo no conozco ni B ni W, pero he logrado expresar esto en función de una única variable. Y por lo tanto, de alguna forma u otra, esto nos va a permitir hacer un análisis. Y no nos olvidemos que B y W están relacionadas, porque acá tengo una relación para la variable. Bueno, a ver, desarrollemos eso un poquito. Bien, vamos a desarrollar esto entonces. Finalmente llegamos, fíjate, a un polinomio. Bien. Donde la variable b cuadrado justamente es una de las componentes que tiene el vector velocidad. De esa variable depende el módulo al cuadrado de la velocidad del bote. ¿Y qué nos pide el problema? El problema, de alguna forma, fíjate que encontramos una expresión general de esta velocidad, pero no nos pide una expresión general, nos pide averiguar cuál es esta velocidad mínima que nos permitiría hacer el cruce. O sea, si nosotros acá, por ejemplo, este polinomio le diéramos un valor de B, estos son todos datos, sacaríamos un valor posible de esa velocidad. De esa velocidad. Pero no, lo que necesitamos es un valor mínimo. Por ende, vamos a tener que hacer uso de lo que sabemos de análisis matemático respecto al estudio de una función. Esta es una función polinomio, un cuadrado, sabemos que forma una parábola y es muy probable que en algún lugar tenga un mínimo o un máximo. No lo sabemos en un principio. ¿Vos sabés, suponer Esteban, que tenga un mínimo? Pues sabés, Esteban, que en general nosotros nos encontramos mucho con que los alumnos ven todos estos conceptos en análisis matemático y realmente lo ven de una forma muy profunda y lo saben aplicar y lo saben resolver, pero donde vos lo sacás el marco de la matemática y lo llevás al de la física es como que se olvidan de que tiene esa herramienta. Y esta palabra mínimo nunca la terminan de asociar con este mínimo matemático, cuando realmente acá tenemos un problema clásico del análisis matemático donde tenemos que encontrar un mínimo. Es decir, con esto lo que queremos decir es que es claro el problema. Cuando habla de mínimo, esa palabra mínimo que estaba metida en la consigna, esa palabra mínimo nos tiene que hacer pensar automáticamente en la existencia, digamos, matemática de una condición de mínimo y sabemos cómo calcularla. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar el mínimo? Entonces, vamos a recurrir a lo que aprendimos ya en análisis. Vamos a tomar nuestra función matemática y vamos a derivarla una vez, ¿sí? Y la derivada de alguna forma nos da información sobre las pendientes que va a ir tomando esta función. En realidad, un mínimo o un máximo, porque todavía no lo sabemos con claridad cuál va a ser, se caracteriza por tener una pendiente 0. Así que vamos a igualar la derivada primera de esta función a 0. Y vamos a despejar así un posible valor de b mínimo. Bueno, vamos a hacer Bien, los cálculos. Así que vamos a poner una derivada respecto de la variable b, que es la que vamos a integrar, derivar de, obviamente, la velocidad del bote respecto del río al cuadrado, ¿sí? Y como es una función muy simple, nos queda de alguna forma nos interesan las pendientes. Si está la expresión de todas las pendientes que tiene este polinomio, nos interesa aquellas pendientes que sean 0, que son justamente las indicadoras de un máximo o un mínimo. Y entonces podemos despejar ahora un valor de b mínimo, que nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, vamos a despejarlo. Obtuvimos un valor, luego de hacer un trabajo algebraico sobre la expresión, es decir, esta ecuación de primer grado nos da como solución este valor, que ya le ponemos un nombre, es nuestro b mínimo. ¿Y sabemos que es mínimo? Me adelanté a poner que es mínimo, obviamente, sabiendo un poco cómo es la solución, pero así a priori no tendríamos ninguna herramienta para decidir si esto va a ser mínimo o máximo. Lo que tendríamos que hacer para confirmarlo es hacer la derivada segunda de esta función y ver si su valor es positivo o es negativo. Eso nos va a mostrar como si la concavidad es hacia arriba o es hacia abajo. Vamos a dejar Bien. esto que lo hagan los alumnos, pero nosotros vamos a centrarnos en que esto realmente corresponde con un mínimo hecha esa verificación. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos, Esteban? Muy bien, entonces lo que nos quedaría, si lo que tenemos que obtener es la velocidad del remero respecto del río, del bote respecto del río mínima, es reemplazar este valor en nuestro polinomio inicial y de ahí despejar el valor. Así que eso es lo que vamos a hacer, tomar esta cantidad y reemplazarlo en los dos valores que tenemos ahí, para llegar a nuestro resultado de velocidad mínima. Bueno, vamos a escribir el resultado final. Luego de otro trabajo algebraico bastante extenso, pudimos, reemplazando el b mínimo en el polinomio, obtener finalmente lo que estábamos buscando. ¿Qué velocidad en módulo tiene que tener ese remero respecto del río para poder cruzar esa posición A a la posición B dentro del margen de las orillas? ¿Son todos datos los que tenés Fíjate ahí? que hemos llegado a una expresión donde todo está basado no en variables, sino en los datos que nos dio el problema.
las distancias S y L que tienen que cruzar y la corriente del río. Este resultado en sí mismo es muy potente con respecto a todas las variables que teníamos inicialmente porque hemos logrado identificar cuáles son las variables que nos determinan el cruce y las cantidades que cómo tendrían que estar relacionadas para alcanzar esa velocidad mínima. Yo, mira, Esteban, yo te planteo una cosa que a mí me llama un poquito en este momento la atención y que creo que este problema es lo suficientemente, si se quiere, importante como para que le demos un marco un poco más numérico, para que el alumno realmente pueda ver, porque a veces uno tiene que ver este polinomio que es una función cuadrática, es decir, yo veo atrás de esto una parábola, pero realmente me cuesta verla representada y ver ese mínimo. Entonces a mí me parece que sería un buen momento como para darle algunos valores y llevar esto a un plano más tangible. Y también hago una observación que sería interesante para todos ustedes, que es la siguiente. Fíjense que de ese resultado, este resultado me habla de un módulo de velocidad mínima, que depende de los datos en juego. Y es curioso lo siguiente. Si la velocidad del río tiene un determinado valor U, aparentemente el mínimo es un valor, digamos, razonable. Ahora, si el río no tiene velocidad, ese resultado me dice que el remero no tiene que remar. Exactamente. No tiene que remar. O sea, fíjate que me da que el valor de la velocidad del remero respecto del río es 0 y va a tardar tiempo infinito en cruzarlo. Exactamente. O sea, ¿cómo puede ser? Pero guarda que el problema no me habla de un tiempo de cruce, me habla de una velocidad mínima. O sea, no le importa al problema que esté toda la vida por cruzar. Pero eso me da 0, es raro eso, Esteban, ¿no? Yo creo que es llamativo. Los alumnos que quieran explorar esta expresión van a encontrar ahí el primer conflicto, pero igual no se tienen que olvidar de la expresión que obtuvimos antes. La expresión donde relacionábamos las variables B y U a través de las distancias que tenía que recorrer. Si te acordás en esa expresión anterior, cuando la velocidad era 0, la velocidad del río, nos quedaba la dirección de cruce igual a la trayectoria que tenía que seguir visto desde tierra. En esa trayectoria, Javier, no sé qué te parece a vos, pero en esa trayectoria yo la puedo cruzar con cualquier tipo de velocidades, ya que no hay velocidad del río. Hasta podría cruzarla con una velocidad muy lenta, ya que la velocidad mínima está asociada al tiempo máximo de cruce de ese río. Si elijo una velocidad muy baja, tan próxima a 0, que es un poco lo que propone esto, esto me está diciendo que lo cruzaría en un tiempo infinito, pero terminaría cruzando el río. Yo creo que también tal vez aclare un poco lo siguiente. Nosotros estamos haciendo uso de una herramienta matemática como es minimizar una función. Y 0 es un mínimo. Y 0 en este caso particular me plantea que es un mínimo. Ahora, llega un momento en el cual uno tiene que llevar de la matemática a la física. Es decir, 0 sí es un mínimo matemático que podría estar contemplado entre las posibilidades. Pero físicamente, en principio, por ahí no tendría sentido esa solución. Lo que estamos diciendo es que es una velocidad muy pequeña, o casi 0, que podría llegar a solucionar el problema en el caso de que la corriente no tuviera valor, o sea, que no hubiera corriente en ese río. Pero yo, de todas formas, para llevar más a las claras esto, te propongo, le vamos a dar algunos datos. Dale. Yo te voy a dictar algunos datos que traje acá para expresarlos, así que borramos por ahí. Dale. Y vamos a poner los datos. Yo te propongo lo siguiente, para darle un marco final, un marco un poquito más palmario, más tangible, yo te propongo los siguientes datos. Como primer dato, podría darle valores a S a L, pero en función de los resultados que has obtenido, que ahora vos me vas a referenciar, yo te propongo que en el problema S sea igual a L. Yo creo que con esto ya lo solucionás. Acá, S igual a L, lo anotamos. Lo anotás. Y por otro lado, sí, te tengo que dar una velocidad de la corriente, vamos a dar un valor sencillo, 1 metro sobre segundo. Perfecto. Voy a tomar esos dos datos. A ver, ¿cómo queda la cosa? Fíjate que en base a esos dos datos, lo primero que puedo definir de los resultados obtenidos es el B mínimo. La velocidad que tiene que tener el remero en el eje Y para poder avanzar. Y eso inmediatamente me da un valor positivo que es bastante esperable porque el remero, desde la práctica del río, tiene que ascender. Tiene que cruzarlo. Muy bien. Fíjate que de esa manera, usando la relación que obtuvimos acá, que es la primera relación que obtuvimos, si traigo este valor acá, me da un omega negativo. Ajá, ¿sí? Tiene que remar. Tiene que remar en el sentido de las X negativas. Al principio, te lo digo así, te va a sorprender, pero claro, miremos un segundo lo que ocurre. No olvidemos que esta es la velocidad que ve el remero respecto del río. Desde tierra, si queremos hablar de la velocidad del bote respecto de tierra, acordate que esta relación había sido W más U. Entonces, acá tenemos 1 metro con este valor negativo. Desde tierra lo vamos a ver avanzar positivamente en el eje X. ¿Estamos? Así que no nos sorprendamos de esta velocidad negativa.
Muy bien, bueno, con esas relaciones podemos construir el polinomio genérico. ¿Y el módulo cuánto te da el módulo de la velocidad del remero con respecto al río mínimo, si haces las cuentas? Bueno, fíjate, vos ya hiciste algunas de las Sí, cuentas. A ver, da decime. 0,5 también. Muy bien, nos da 0,5 metros sobre segundo, que es la velocidad total que tiene que tener, o que tiene que hacer el remero para poder avanzar en el río. Y las componentes, Que obviamente... es en definitiva lo que nos pedía el problema. Obviamente, pero para el que esté indagando un poco más el problema, estas dos componentes les van a indicar la dirección que tiene que tomar el remero. Exacto. Para poder, desde tierra, verse avanzar del punto A al punto B. ¿Y qué nos preparaste acá? No, y acá sencillamente tenemos, fíjate, el polinomio general para este caso que vos me planteás. ¿Sí? Es decir, todos los casos posibles, todas las velocidades B posibles que tendría el remero respecto del río para distintas componentes B en estas condiciones, y nos da un vector, un polinomio, que tiene obviamente un mínimo muy marcado en 0,5, ¿sí? Que era más o menos lo que habíamos obtenido de antes. Básicamente es una parábola, una función cuadrática, ¿sí? O sea que acá se ve bien claro cómo en este 0,5 nosotros tenemos realmente esa pendiente 0 que hicimos, esa derivada igualdad a 0. Fíjense cómo la pendiente va cambiando en la medida que nosotros tomamos distintos valores. Y este realmente se corresponde con el mínimo. Ahora, eso no significa que haya otros valores de velocidad que permitan ese cruzo. Pero de todos los valores, de toda la familia de estos valores de velocidad, que lógicamente cumplen con todas estas relaciones, el valor mínimo es el que corresponde con B, o sea, con componente, si se quiere, en I del remero, de 0,5. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con esto hemos llegado a la solución. O sea, con esto lo que queremos decir es lo siguiente. Nunca podemos dejar de lado el racionalismo matemático, por más complejo que parezca. No hay que asustarse de un problema en donde no haya, si se quiere, datos. Acá hay datos, lo que no hay son datos numéricos. Pero fíjense qué interesante y qué bueno es al final de un problema tedioso como este, donde está lleno de variables, darle valores a las cosas, aunque sea tentativos, para ver dónde estamos parados. O sea, uno va construyendo el problema en la medida que lo entiende. Eso lo dijimos en la primera clase. Uno realmente entiende un problema cuando lo resuelve. Cuando lo resuelve, uno se siente de alguna forma u otra, si se quiere, pletórico, si se quiere, excitado, exultante, de poder realmente anticipar resultados y ir teniendo, digamos, una comprensión que no se tenía al principio. Un enunciado es un problema en sí mismo. Y el alumno muchas veces quiere convertir el enunciado en, digamos, la salvación. El enunciado es parte del problema. El enunciado hay que racionalizarlo, al enunciado hay que representarlo, hay que llegar a esto. Esto realmente es desgranar y conocer un problema. Así que, bueno, gracias Javier, Esteban. Finalizamos justamente el último problema de la serie de videos, así que esperamos que les siga siendo provechoso y les siga aprovechando el próximo video que viene. ¿Seguimos con dinámica? Seguimos con dinámica. Bueno, gracias.